y que por favor abran sus Biblias en el capítulo 11 del libro de Hebreos que estamos predicando. El día de hoy vamos a predicar del versículo 8 al 19. Y nos ponemos de pie porque queremos honrar a nuestro Dios, queremos darle al Señor el lugar que le debemos de dar. Su palabra dice que Él ve a aquel que honra su palabra. Dice Hebreos 11, 8 de la siguiente manera: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto. Con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Pueden tomar asiento. Hay en la vida dos maneras de vivir. Lógicamente que dentro de esas dos puede haber muchas variables, pero una de ellas es cuando nacemos y empezamos a vivir nuestra vida normal, haciendo todo aquello que se nos dice que hagamos. Vamos aprendiendo a cómo conducirnos en la vida, obedeciendo a nuestros padres, a los maestros, la ley, etcétera, etcétera. Y llega un momento en este caminar en el que escuchamos de Cristo. Se nos habla de la salvación y luego venimos a responder por la gracia de Dios a esa salvación tan grande que se nos otorga. Y una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, empezamos o debemos de empezar a vivir siendo guiados por la palabra de Cristo. Esa es una. Somos cristianos, aprendemos de Dios, nos interesa la palabra de Dios, queremos amar a Dios, queremos servir a Dios, queremos parecernos a Jesús, pues dice la palabra que para eso nos salvaron, para ser transformados a la imagen de Jesús. Y la otra es, nacemos, crecemos, aprendemos a los padres, los maestros, y empezamos a vivir una vida normal, en la que tal vez oímos de religión, sabemos de cosas de Dios. Tal vez vayas a la iglesia, tal vez no vayas a la iglesia, tal vez sepas cosas de la Biblia, tal vez las has ojeado, pero tú vives tu vida creyendo que crees en Dios, pero la voluntad de Dios no la conoces, tal vez no te interese en lo más mínimo, de tal manera que llegas al final de tu vida y pensaste que porque sabías que existía Dios, tú vas a ir al cielo con Él. Y esta es la parte con la que tenemos que tener más cuidado, porque curiosamente es la gente más religiosa y las encontramos dentro de las iglesias cristianas. Gente que porque cree que va a la iglesia y hace cosas religiosas está bien con Dios, pero no hay una cercanía.
El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y tuvo el Señor Jesucristo una interacción con ese tipo de personas religiosas, quienes le refutaron a Jesús. Le dijeron a Jesús: espérate, nuestro padre es Abraham. O sea, el padre de la fe es nuestro padre. Nosotros venimos de él, somos un pueblo de Dios, somos judíos, somos los escogidos. Y Jesús no se tarda en ponerlos en su lugar y de una manera muy tajante. Dice, les voy a leer, no les doy la cita para que la busquen, se lo voy a leer rápido. Dice: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. El padre de la fe oyó a Dios y respondió a Dios a pesar de no saber ni siquiera a dónde iba. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Es Jesús hablando. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, a Dios, le dijeron ellos. Dios es nuestro papá. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían. Una persona que le llama a Dios Padre, lo ama. Hay un afecto, hay afectos por Dios. Le cantas con deleite y placer, quieres que tus cantos y tus oraciones lleguen a la presencia de Dios porque lo amas. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, dice. ¿Por qué no me entienden lo que les digo? Dice: ¿por qué no pueden oír mi palabra? Pregunta Jesús. Y luego les dice esto: ustedes son de su padre, el diablo. Es gente religiosa. Va a las sinagogas. Cumplen con todos los requisitos religiosos. Andan vestidos diferente. Y les dice Jesús: su papá se llama Satanás. Él es un asesino desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y el día de hoy le puse como título a mi predicación: Abraham, el padre de la fe. Y si es el padre de la fe, de hecho nosotros podemos decir que somos hijos de Abraham por la fe. Él fue el que marcó la pauta en cuanto a cómo vive una persona que oye, que escucha, que le pone atención a la palabra de Dios y que luego responde en obediencia. Entonces, mi deseo el día de hoy, el propósito de mi predicación es que entendamos que la verdadera fe, y fui muy intencional con ello, la verdadera fe. Hay una fe que te salva y hay una fe que no te salva. Se muestra en 3 áreas: obedecer sin ver, esperar con paciencia y confiar aunque cueste todo. Todo. Es verdaderamente de llamar la atención cómo un hombre en un momento dado de su vida recibe un llamado por parte de Dios, le habla a Dios y le dice: dejas a tu papá, a tu mamá, a tu parentela, todo, agarras tus chivas, tus hijos y te vas a un lugar que yo te voy a decir. No se puso a dialogar con Dios, tomó a su familia y se fue. Empezó a caminar sin tener la menor idea a dónde lo habría de llevar el Espíritu Santo de Dios. Y es algo de veras admirable que una persona que viene a Cristo y que empieza a leer la palabra, de inmediato empiece a tomar cartas en el asunto y tome la decisión de empezar a obedecer. En su limitación, en su falta de conocimiento, en su falta de madurez, pero que empieza a obedecer. Como un niño chiquito.
Un niño que empiezas tú a enseñarle las cosas y tienes que estar enseñándole y enseñándole, y al poco tiempo empieza a responder en obediencia. ¿La va a regar? La va a regar. Dios no está viendo en qué pecamos, en qué no obedecemos. Dios está viendo lo que obedecemos. Y es eso precisamente lo que Dios quiere bendecir. Quiere bendecir la obediencia. En la desobediencia, el Espíritu Santo nos va a traer a una convicción tal que nos va a ayudar a reconsiderar las cosas que no estamos haciendo correctamente, y entonces habremos de tomar las decisiones arrepintiéndonos de pecar contra Dios y de desobedecer, para entonces sí venir a hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero esa perfecta voluntad de Dios no la podemos hacer si no conocemos lo que está escrito. Si aquí hay una persona que dice que tiene fe en Dios, la pregunta es, ¿qué parte de Dios crees? ¿Qué es lo que tú has depositado tu fe en? No, pues en Dios, no. Perdóname, pero los demonios también creen, no más que ellos tiemblan. No obedecen la palabra de Dios, no les interesa, de hecho les interesa hacer lo contrario. Nosotros, a la hora de que hemos recibido un llamado de Dios, a la hora que alguien te predicó el evangelio a ti, tú respondiste. Tal vez hayas tenido temores como los pudo haber tenido Abraham. La verdad es que es de llamar la atención. Está este hombre sumamente admirable en el aspecto de que empezó a caminar sin tener idea a dónde iba, y a lo mejor si había incertidumbre, la Biblia no dice. No dice, nosotros no podemos especular con lo que la Biblia no dice. Pero empezó a caminar, y una de las cosas gloriosas de él y de toda persona que en un momento dado toma a Dios en serio, le obedece, tiene que tener una cosa bien clara. A la hora de que tú le entregas tu vida a Cristo, si algo quiere para ti, es tu bendición. Él quiere que a ti te vaya no bien, quiere que te vaya muy bien. Su palabra, de una manera muy clara, como dice el Salmo 32 en sus notas, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, una vez que tú vienes, tú le entregas tu vida al Señor, le pones atención a lo que Él dice en su palabra, dice, yo te voy a hacer entender. Porque tú y yo, si algo necesitamos, es que se nos ayude a entender, que se nos recuerde por el poder del Espíritu Santo qué es lo que está aquí escrito. Teníamos una reunión ayer con el equipo de alabanza y les decía que cuidáramos el no conformarnos nosotros en que ya sabemos hacer algo. Por ejemplo, tocar un instrumento. Y les decía yo en el aspecto de la predicación, que tengo tantos años haciéndolo, yo no puedo confiarme en que tengo tantos años haciéndolo. Tengo que venir y pedir a Dios a que me enseñe, a que me instruya, a que me guíe, porque si no lo que va a pasar es que yo voy a estar confiando y dependiendo de mi astucia, de mi habilidad, de mi prudencia, de mi entendimiento, y el Señor claramente me dice, no, confía en mí, yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y si algo necesitamos nosotros es caminar con Jesús, en su verdad, para poder experimentar la vida eterna, por supuesto, pero la vida del día de hoy, en donde al andar en el Espíritu Santo podemos andar viviendo una vida con fe. Una vida que, a pesar de que el día de hoy, si tú estás empezando en los caminos del Señor y no sabes necesariamente muchas cosas, puedes tener una tranquilidad de que el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios en su misericordia te regaló su Espíritu Santo para que more en ti. Y si lees el capítulo 7 del libro de Romanos, vas a ver ahí que dice que los que tienen al Espíritu Santo son guiados por Él. Somos guiados por Él. Dios le habla a Abraham
lo declara justo, lo llena de su Espíritu Santo y este hombre empieza a caminar confiando en Él. No en lo que veía, no en lo que creía que iba a pasar, porque no tenía idea de lo que iba a pasar en su vida. Pero este hombre caminó por fe. Si Dios me habló, me va a llevar y me va a hacer saber. Y a la hora que vemos partes de la Escritura, como ese Salmo que dice, yo te haré entender, nos debe llevar entonces a una dependencia de Dios, en la que tenemos que venir a decirle, Señor, yo estoy viviendo por fe en esta vida y necesito que me cuides mis pasos. Necesitado, como dice la palabra de Dios, si del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo entonces entenderá el hombre su camino? ¿Cómo lo entenderá sin tener la ayuda, la presencia, el poder, el conocimiento, la transformación de la mente de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podrá ser posible que alguien quiera vivir esta vida viviéndola por fe? Como dice Miqueas, el justo por la fe vivirá. Romanos, el justo por la fe vivirá. De hecho dice, mi justo, mi gente va a vivir confiando en mí. No va a estar viendo las circunstancias de su vida para ver si obedece o no, para ver si sigue a Cristo o no. O sea, este es el hombre que marca la pauta en cuanto a lo que nos debe de enseñar qué es vivir por fe. Es responder a Dios, es creerle a Dios y empezar a vivir tu vida aquí en la tierra, haciendo las cosas que estás haciendo con entendimiento de glorificar a Dios. Que el trabajo en el que tú estás buscando en ese trabajo cómo le das gloria a Dios. A las amas de casa, en su casa, cómo glorificas a Dios. A los padres y a los hijos, a los empleados y a los empleadores. ¿Cómo hacemos lo que hacemos el día de hoy, donde Dios nos ha puesto y en donde estamos caminando en esa dirección a la eternidad para la gloria de Dios? Porque si nosotros no tenemos esa mentalidad, la mentalidad de 1 Corintios 10:31, que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Si no la tenemos, hermanos, déjenme les digo algo. Estamos entonces viviendo una vida de fe no necesariamente bien enfocada. Hemos perdido el enfoque a la hora de hacer lo que hacemos sin el deseo de hacerlo para la gloria de Dios por fe. Y esto como un elemento adicional, déjenme les digo, cuando nosotros vivimos de esa manera, vamos con certeza a donde el Espíritu de Dios nos está llevando. Y hace, o debe de hacer, que nuestro camino sea un camino glorioso. A diferencia del que no conoce a Cristo, nosotros tenemos el privilegio dado por Dios de que vamos caminando en este camino con los ojos puestos en Jesús. Que vamos un día a ser recibidos por Él y nos va a decir, éntrale a mi gozo, el gozo perfecto de Dios, que nos habrá de estar dando la bienvenida, porque habremos de haber estado caminando con ese deseo de glorificar su santo nombre. En ocasiones que veo personas, y que es normal, esto es normal, es totalmente normal, que andan cansadas, que andan hartas, fastidiadas de la vida. Yo en ocasiones me pregunto por dentro, ¿verdad? No voy a estar siempre, oye, ya hiciste esto, ya. Pero a veces sí me pregunto, ¿y cómo está su relación con Dios? Con el Dios de todo gozo. ¿Cómo está? ¿Pasaste tiempo con Él? El Señor Jesucristo de una manera muy clara, nos habla en estos términos. Dice, aprende de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprende de mí. Si has ido con Él, entonces estás aprendiendo literalmente y directamente de Jesús. Él nos invita, ven a mí. Yo espero que tú estés queriendo pasar tiempo conmigo. Cuando lo envía, el Señor le dice a Abraham,
voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, este hombre empieza a escuchar las promesas de Dios. Lo que está escrito, hermanos, las promesas de Dios que están escritas, las empieza a escuchar. Y este hombre, pienso yo, dijo, ¿y eso cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede hacer Dios de mí una nación grande? ¿Cómo me va a bendecir? ¿Cómo le va a hacer? Tal vez eso pensaba. Le dijo Dios, yo voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Dios empezó a prosperar a Abraham a la hora de vencer a reyes enemigos. Fue librado de peligros, como en Egipto, con Abimelech. Le dijo, y en ti no únicamente voy a bendecir a las naciones, van a ser benditas. A ti te voy a escoger para que por medio de tu ejemplo, de tu manera de vivir, la gente que va a venir después de ti por miles de años van a ser benditas. La gente que aprenda a cómo vive creyendo las promesas de Dios, yo lo voy a bendecir. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y aquí está el resultado. Aquí está el día de hoy el cumplimiento de esa promesa. De eso que Dios le dijo a Abraham, aquí está. Y en todas las iglesias en donde Cristo es exaltado y en todos los corazones en donde Cristo está morando. Dios habló a este hombre y dice Santiago que Dios le llamó su amigo. Dice Santiago 2:23, y fue llamado amigo de Dios. O sea, la actitud de este hombre de obedecer a su padre era una de esa relación de un amigo, de un amor, de una entrega, de una confianza. Dios lo bendijo y era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y que quiero nada más hacer una aclaración, porque estamos tan contaminados con la doctrina de la prosperidad, la anatémica, maldita doctrina de la prosperidad, en la que te dicen que la bendición de Dios es equivalente a dinero. Es una mentira del diablo, literal. La bendición de Dios en su economía bendice de muchas maneras que nosotros en ocasiones no podemos ni imaginarnos y ni percatarnos de la amplitud de la gracia, poder, favor, misericordia de Dios en nuestras vidas, al grado de que si las vemos en esa óptica, la cuestión económica será ese elemento secundario que el Espíritu de Dios nos da para nuestro bien y para su gloria. Después de que venció a los reyes, una vez que hubo rescatado a Lot, que lo habían secuestrado, se topó con el sacerdote Melquisedec. Dice Génesis, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dios en su peregrinaje le proveyó y rodeó a Abraham no de lo necesario, le dio de más, que es, si te pones tú a pensar, la manera en la que Dios nos ha provisto, si no a todos, a la mayoría de los que estamos aquí. Nos ha dado Dios no lo que necesitamos, nos ha dado de más. Pero como tenemos un corazón, como dice Jeremías, un corazón engañoso, muy comúnmente nos lleva a andar viendo lo que no tenemos y o lo que queremos, que luego produce un corazón ingrato. En lugar de estar viendo el árbol de la vida, estamos viendo el bush de las espinas. Vemos la gracia de Dios, hermanos. Y si nos ponemos a contar sus misericordias, nos va a tomar horas, días, y nos alegrará el corazón.
versus el estar pensando en las cosas que no tengo, que quiero, que me hacen falta, que necesito. Arrepiéntete de eso, de tu avaricia ingrata. Dios nos ha rodeado de bienes y misericordias, y son siempre muchísimas más las cosas buenas que experimentamos diariamente que las malas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, amén. Eso es bueno. Decía Juan Calvino, la obediencia de la fe consiste en renunciar a nuestro propio juicio y someter nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo Abraham. O sea, este hombre no andaba piense y piense, porque pues, lógicamente estaría escrito, pero este hombre confió en que Dios le estaba hablando, y eso fue lo que él estaba creyendo. Por lo tanto, nosotros, puesto que no tenemos el mapa de nuestra vida, o sea, ninguno de los que estamos aquí el día de hoy tenemos el mapa completo, hermanos. Yo les he dicho y se los vuelvo a decir, la vida no ha sido como ninguno de los que estamos aquí nos la hubiéramos imaginado, ¿correcto? Es totalmente diferente. Y en mi opinión, de un gran asombro, porque Dios ha sido bueno. Por lo tanto, nosotros, a la hora de estar caminando en esta vida, queremos aprender a ser como ese hombre. ¿Y qué hacemos? Proverbios 3:5 dice, fíate, o sea, entrégate, confía, pon ahí todo tu... Dice, del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en algunos de tus caminos. No, dice en todos. Sí, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Todos tus caminos. ¿Saben que en ocasiones me llama la atención de que nosotros en un momento dado queremos confiar en Dios únicamente en las cosas que son muy trascendentales? Y es nada más cosa de ponernos a pensar en nuestra relación de hijos con nuestros padres. O sea, comúnmente todos les decíamos, o todos nos decían, y había una interacción en la que les pedíamos todo. No nos pedían o no pedíamos únicamente lo más importante, pedíamos todo. Y yo sí te quiero decir, te quiero animar más bien, a que consideres cualquier cosa de tu vida, sea o no importante. Te voy a decir por qué. Porque tú y yo necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, aún en las cosas pequeñas. De hecho, las cosas pequeñas en la vida de un creyente son muy importantes, porque el Señor dice, si tú no fuiste fiel con lo poco, yo no te voy a dar más, no te lo voy a dar. O sea, vienes a mí únicamente cuando tienes una situación bien problemática, bien tremenda. Lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Proverbios y ve cómo piensa Dios. Cuando le dice a la gente, tú nomás me buscaste cuando te convenía, cuando necesitabas. O sea, no es algo grato para Dios. A Dios le agrada que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos. De entrada les tengo que decir lo siguiente, el camino que tú vas a recorrer es diario. Por lo tanto, es importantísimo que tu día sea puesto en las manos de Dios para que una vez que tú lo empieces a vivir, lo vivas con el deseo de glorificar su nombre. Todo el día, todos los días. Dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Cuándo? Pues todos los días hablamos, todos los días pensamos. ¿No quisiéramos entonces que nuestros dichos y nuestros pensamientos le fueran gratos todos los días? Sí queremos. Todos queremos. Ahora, esa es la primera parte, son 3 partes. La siguiente es que la fe cree lo imposible. O sea, este hombre iba caminando, no sabía dónde iba. Sin embargo, el texto nos dice el día de hoy
del versículo 11 en delante, dice, por la fe también la misma Sara siendo estéril, ¡pum!, estaba estéril. Recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Era estéril, no más que el que lo prometió es fiel. Por lo cual también de uno, de Abraham, y de este, ya casi muerto, tenía Abraham cerca de 100 años, cuando le dio el Señor a Isaac, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La fe, hermanos, la fe verdadera, la fe bíblica es esta. Es la que ha leído este libro, conoce lo que aquí está escrito y luego le creemos a esto que está escrito, esperando que Él en su misericordia en algún momento dado lo lleve a cabo. La fe de un creyente no está basada en que Dios le cumpla todos sus deseos o le dé para todas sus necesidades o incluso le cumpla sus caprichos. Hermanos, déjenme les digo una cosa, nosotros tenemos que tener cuidado de que la fe que nosotros tenemos, la tenemos en que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y no que Dios ande haciendo la nuestra. Gente se aparta de Dios. Gente a la hora de que hay algo que no les ha gustado en su vida, especialmente cuando hay una tragedia, la gente ya no quiere volver a saber nada de Dios porque no hizo su voluntad. Y tenemos nosotros de entrada el ejemplo más tremendo de la fe verdadera, de alguien que podía en un momento dado haber tomado una decisión y por su temor reverente que dice la palabra de Dios, ya lo hemos leído en Hebreos, que fue escuchado, hablando del Señor Jesucristo, cuando llega en el huerto de Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, líbrame de esto, pasa esta copa de mí sin que yo la beba. Este es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, 100% hombre, 100% Dios, y le dice, pero no sé cómo quiero yo. Esta vida se trata de tu plan perfecto, del diseño que tú tienes para tu gloria, y yo necesito entonces conocerlo. Yo necesito entender este plan para vivir de acuerdo a lo que tú has escrito, lo que tú quieres, lo que tú me mandas, en lugar de andar buscando cómo vivo yo mi vida para mi gloria, haciendo lo que yo quiero, sin importarme lo que Dios ha escrito. Sin darle lugar a las promesas de Dios. Y mantenerme entonces pidiéndole a Dios que me cumpla mi deseo de lo que sea. Ahí si no, es un mundo de gente aquí. Y todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos ideas, tenemos deseos, tenemos necesidades, las cuales tenemos que venir a presentar delante de Dios definitivamente. Pero creo que tenemos que venir a presentarlas con ese corazón de decirle, Señor, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo quiero, te quiero pedir que me ayudes a pedir conforme a tu voluntad para que se haga tu voluntad. Si tú has estado o has escuchado algún predicador que te enseña a exigirle a Dios, a reclamarle a Dios, esa persona no conoce a Dios. Está muy exagerado, no entiende bien la palabra de Dios. Dios, hermanos, Dios es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que abordar la presencia de Dios con un temor reverente, porque es Dios. Juan el apóstol, estando en la isla de Patmos, dice que vio a Jesús, ¡pum!, cayó como muerto. Como muerto ahí. O sea, nosotros no tenemos idea, hermanos. Tenemos ideas bíblicas que vienen a ser procesadas por un entendimiento que no está perfecto.
y que tenemos ideas extrañas hasta de Dios, las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado, incluso, por supuesto, su palabra, porque luego podemos formar ideas de quién es Dios. Por eso dice Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra. No te hagas una imagen. No pienses que Dios es como lo que tú quieres que sea. Dios no es así. Eso que tú tienes en tu mente, la Biblia le llama un ídolo. Es un ídolo. No es el Dios de la palabra. Por lo tanto, tenemos que aprender a creer en esto sobrenatural de Dios. Tenemos que tener una fe madura que no pide lo que le conviene a nuestros sentidos, sino aquello que glorifica a Dios. Por eso nos dice, hágase tu voluntad. La postura de un creyente que tiene fe bíblica, fe que salva, es una que viene a someterse aquí al escrutinio de la palabra para que la palabra nos examine y nos haga ver nuestras imperfecciones y luego podamos decir, yo no estoy pidiendo conforme a tu voluntad, sino conforme a la mía. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dónde está su voluntad? Aquí. Aguas con que alguien te diga, es que yo tuve un sueño. Lo primero que te tienes que preguntar de ese sueño es, ¿qué cenaste la noche anterior? Eso te tienes que preguntar. Nosotros no andamos identificando sueños. Nosotros andamos queriéndole pedir a Dios que nos ilumine con su palabra. Nosotros queremos orar conforme a la voluntad de Dios. Nuestra fe, hermanos, no va a descansar y depender en lo que yo quiero, en lo que yo puedo ver, que puede pasar. No. Dios quiere que yo dependa de Él para vivir una vida que le obedece de acuerdo a lo que está escrito, y en el camino Él nos va a guiar, Él nos va a dar, Él nos va a recordar, Él nos va a transformar. Decía el teólogo A.W. Tozer, dice, la fe no es el optimismo de los hombres, sino el realismo de Dios. Lo que está escrito en su palabra, ese es el realismo de Dios. Debemos de tener en cuenta siempre que es Dios el que nos ha enseñado a cómo orar. Sara oyó la voz de Dios y no, sí se rió, lógicamente, cuando dijo, vas a tener un niño, se rió, le dio risa y dijo, ay, ya estéril, fuera de la edad para concebir. Por eso, de hecho, Isaac, le pusieron Isaac, porque quiere decir risa. Le dio risa a Sara, pero a final de cuentas se olvidó de sus limitaciones personales. Dice, y vino ese hijo porque le creyó al que es fiel, al que promete. Y eso es lo que hace toda la diferencia en la vida de cualquiera de nosotros cuando oramos, pedimos y esperamos conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros nos ponemos a ver las circunstancias de la vida, para muchas de las cosas que quisiéramos ver a Dios hacer, no haríamos muchas cosas. Hay historias de hombres que han tenido que depender de Dios de maneras increíbles. Leía yo de George Mueller, este hombre que cuidaba, y tienen sus notas, a miles de huérfanos. En Inglaterra dice, nunca pidió dinero a nadie, solo oraba. Dios suplió cada necesidad, así también la fe espera confiada en el Dios que cumple. Y habrá veces en las que se tardará la respuesta en venir, claro. O sea, pasaron años para que Abraham viera nacer a su hijo y que ese hijo se multiplicara y empezara a nacer todos aquellos que han venido a afectar nuestra vida hasta el día de hoy. Muchas personas que experimentan la gracia y el poder sobrenatural de Dios de diferentes maneras al ver su respuesta en sanidades, prodigios, milagros, respuestas. Pero hay personas que aún estando esperando en la gracia de Dios pueden pasar por situaciones de tristeza. Están los salmos ahí llenos de estos hombres
que le clamaban a Dios que tuviera misericordia de ellos. De hecho, uno de ellos habla de su depresión. Y quiero aprovechar nada más para mencionar algo en ese rubro de enfermedades que en ocasiones ni siquiera entendemos. A través de los años sí me ha tocado ver gente que dice que las depresiones tienen que ver con pecado. Hermanos, tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros no somos el Espíritu Santo y nosotros no sabemos las etapas de la vida por las cuales Dios en su misericordia le está permitiendo pasar a sus hijos para enseñarles las cosas que les quiere enseñar. Y habrá de usar depresiones, claro, y tristezas y angustias y problemas para enseñarnos. Claro que sí. Por lo tanto, el que cualquiera de nosotros llegue a catalogar la situación afectiva de alguna persona como pecado, nos está poniendo como jueces. Y a nosotros se nos tiene prohibido, ahí lea el capítulo 7 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, vemos a una persona que pasó por un tiempo de dificultad. En su desesperación recurrió a su carne y le dijo a su marido, ve, métete con Agar. A veces el estar esperando la respuesta de Dios nos puede llevar a tomar decisiones en la carne que luego hayamos nosotros de tener que soportar. Acabó corriéndola de su campamento, a ella y a su hijo. ¿Todo por qué? Por una falta de esperar, aunque creía en Dios. Le había creído al Señor, pero tomó una decisión muy equivocada. Vemos entonces que Dios en su poder y misericordia, lo que promete, a final de cuentas, lo va a cumplir como lo hizo en el caso de ella. Dice sus notas, la fe bíblica, lo puse así, bíblica. No es ausencia de lucha o duda inicial, sino aprender a confiar en que Dios puede hacer lo imposible. ¿Tú crees eso? No, mucha gente aquí no lo cree. ¿Se fijaron? ¿Tú lo crees? Todavía hay gente que no lo cree. Yo si fuera tú me aventaba un tiro con Dios, le diría, Señor, por favor, ayúdame. Increméntame la fe, Señor. Yo necesito fe para creer lo sobrenatural de ti. La vida del creyente es una vida que está movida por el Espíritu Santo de Dios y hace cosas sobrenaturales de muchas maneras. La iglesia, hermanos, es una obra sobrenatural de Dios. Es algo impresionante cómo en su misericordia Dios nos reúne, nos convoca a venir a alabar su nombre y venir a cantarle con júbilo, con gratitud. Y hermanos, el elemento que en ocasiones nos falta es de recibir. De recibir, como dice su palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él quiere hacer milagros en nuestras vidas. Si tú eres una persona que piensas, yo soy así, no puedo cambiar, date un tiro con Dios en el aspecto de reverencia, venir ahí a pasar tiempo en su presencia y decir, Señor, por favor, obra en mí. Ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi temperamento, ayúdame con mi falta de dominio propio. Ayúdame, Dios, por favor, a ser un hombre que refleje a Jesús. Ella creyó en lo imposible. Y yo creo que nosotros en ocasiones necesitamos ser recordados de que Dios es el Dios de lo imposible. Dios ama hacer cosas que para nosotros son imposibles. Él se quiere glorificar. Él quiere que nosotros, a la hora de que veamos su respuesta, que comúnmente se ve en el corazón, le demos gracias y le demos gloria. No te detengas. Continúa siendo diligente en buscar que Dios te visite y haga cosas en tu mente, como por ejemplo el tener una mente renovada, como dice Romanos 12:2, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios y podamos estar viviendo una vida de fe
en esperanza, en lugar de estar viendo todo lo malo que está tomando lugar y vivamos todos apesumbrados. En ocasiones que gente va a salir de la ciudad o se va a ir a vivir a otras partes, a lugares difíciles, y me comentan la violencia y todo ese rollo, les digo, Dios no vive en El Paso. No es ciudadano americano, ni tiene residencia. Dios mora en cada corazón. Y por donde tengamos que ir, estará el Espíritu Santo de Dios llevándonos a hacer a aquello que Él quiere que hagamos y que experimentemos en la vida. Y les voy a decir, como dice el punto número 3, aún si tenemos que perder la vida. La fe demanda que estemos dispuestos a darlo todo. Dice el versículo 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y nada más antes de entrar en el último punto, cuidado con aquellos que creen que tienen un Isaac y que se lo tienen que entregar a Dios. Eso no se aplica a ti, ¿ok? Como la gente que está pasando por problemas tremendos en la vida, que dicen, yo tengo un aguijón en la carne como Pablo. Really? No tienes idea de lo que estás diciendo. O sea, este hombre estuvo en el tercer cielo y vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Nosotros habremos de tener que entregar todo, nuestra vida. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No tu Isaac, no tu Sara, tu vida. Eso es lo que es el costo de tener una fe bíblica, una fe que salva, una fe que sí imita al Padre de la fe. Que precisamente de ese hombre es de donde viene la genealogía de Jesús. Y ahí viene. El hombre fue obediente, Dios lo bendijo, lo multiplicó y llega hasta el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué les costó a algunos de los hombres y mujeres de la Biblia? Dice Moisés, dice Hebreos 11, 24, 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya entendía, ya sabía, había crecido en un palacio, su mamá adoptiva era la hija del faraón, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tomó una decisión. Dios lo mandó a que fuera a liberar a ese pueblo de la esclavitud. A este hombre no le importó nada. Dijo, Dios me está hablando, voy a obedecer. ¿Qué le va a costar? Le costó todo. Absolutamente todo le costó a este hombre. A Daniel, que lo echaron en el foso de los leones, siguió orando aunque sabía que se lo podían comer. Dijo, no le voy a orar a tus dioses. No lo voy a hacer. Sus amigos, me encanta la respuesta de estos tremendos, dice, nuestro Dios, le dicen, nos librará. Se iban a meter porque estaban orándole a Dios y no le querían orar a los dioses de ellos, y les dice, ¿y si no? Dicen, nuestro Dios nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, nos vas a echar al fuego y a lo mejor Dios nos libra y a lo mejor no, pero eso que nos estás pidiendo no lo vamos a hacer. Aquí en ocasiones no se le puede decir no a un amigo que sabe que somos cristianos y que nos invita a hacer cosas que no debemos de hacer, porque no queremos perder nuestra reputación de que no somos cristianos tan fanáticos, cuando en realidad lo que estamos queriendo hacer es reflejar a un Cristo que nos ha salvado la vida
y que nos ha dado algo muchísimo mejor que lo que cualquier tipo de placer en esta vida nos pueda dar. Job dice: el Señor me dio y el Señor me quitó, sea su nombre bendito. Perdió hijos, riquezas, salud, pero este hombre eligió confiar en Dios. Había un pastor luterano de alemán de nombre Dietrich Bonhoeffer. Este era un teólogo que en el tiempo de Hitler rehusó levantar su mano al saludo que le tenían que dar todos. No lo hizo. Se mantuvo resistente hasta que un día le quitaron la vida, en 1945. Pero él dijo esto, no está en sus notas: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y a morir. A estos hombres les costó la vida y el día de hoy escuchamos de su testimonio. Hay una película que se llama The End of the Spear, creo que se llama así, de la vida de Jim Elliot, se las recomiendo. Y este hombre, queriéndole predicar a una tribu en el Ecuador, llegaron él y unos amigos de él y a todos los mataron. Y él, antes de ir, había dicho lo siguiente. Dice: no es necio el que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Qué tremendo, ¿verdad? Si yo tengo algo que no puedo retener, entonces lo puedo dar con toda tranquilidad y todo gozo. Mi vida la puedo dar, no la puedo retener, me voy a morir un día. Para ganar a Cristo. Es lo que él dijo. Cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y a morir. Y no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Le costó su vida. Y estamos hablando de ese hombre el día de hoy, después de 69 años. Tim Keller, un pastor de Nueva York, dice ahí en sus notas, y se fija en tu Dios, el primer Dios, dice: si tu Dios nunca te contradice, entonces probablemente no adoras a Dios, sino a una versión idealizada de ti mismo. Qué cosa tan más tremenda. Hermanos, la vida de Abraham nos enseña, o nos debe de enseñar, a obedecer aunque no entendamos, a esperar lo que parece imposible y a confiar aun cuando duela que demos lo que más amamos, que al final de cuentas no es otra cosa que nuestras vidas, pienso yo. Hermanos, no es la fe un sentimiento donde yo me aferro y me voy a poner a concentrarme para que Dios me responda. Es una decisión, hermanos, de confiar en Dios. Hudson Taylor, esta es mi última nota, decía: la fe genuina nunca mira las dificultades, nunca, sino al Dios Todopoderoso que las puede vencer. La fe genuina nunca mira las dificultades, sino al Dios poderoso que las puede confiar. Si lo que tú estás deseando el día de hoy, si lo que tú más anhelas el día de hoy, y tienes fe para que se cumpla, pero no está en la Biblia, yo te voy a animar a que reconsideres qué es lo que estás pidiéndole a Dios que te conceda. Muy probablemente es algo de tu carne. No quiero generalizar, no debo de generalizar, pero si tú crees que estás orando conforme a la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si tú lo que estás pidiendo no es algo que Dios te promete en su palabra, que te va a dar, reconsidera. Quiero cerrar haciéndote una pregunta. Nada más hay dos maneras de vivir. La primera es la que ha reconocido a Dios y su palabra como el punto de partida para vivir la fe. La fe en las promesas que aquí están escritas.
sabiendo que te cuesta tu vida, te cuesta renunciar a todo lo que tienes para confiar en Él y depender de la gracia, poder y misericordia de Dios, en la que no nos promete una ausencia de dificultades, no existe. De hecho, Colosenses, creo que es Filipenses 1:29 o Colosenses 1:29, no, Filipenses 1:29, dice: a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Entonces no existe, hermanos. Y eres tú o unos de los de ese lado que dicen: yo quiero rendirle mi vida a Cristo, confiar en lo que está escrito, amar su palabra y obedecerla, o quieres seguir viviendo tu vida religiosa, asistiendo a la iglesia y haciendo cosas que son morales, está bien, y saber que no vas a pasar una eternidad con Él. ¿De cuál de los dos eres tú? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener una fe que glorifique su nombre bajo cualquier circunstancia e independientemente de lo que veamos. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros. Gracias, Padre, porque nos has dado tu Espíritu Santo, que es el que nos guía. Queremos, Padre, en el nombre de Jesús, suplicarte que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que continuemos siendo recordados la palabra de Dios para obedecerla, para ponerla en práctica. Pues esa es la manera que tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte a ti, Padre. Que la fe que nosotros tengamos sea la fe que tú nos regalas, pues dice que viene del cielo, es un don tuyo. Y nosotros te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, que la fe que nos des, Señor, sea una que te agrade y que podamos gozarnos en que el galardón que nos des sea cada vez más tu presencia. Padre, pues lo pedimos para tu gloria hermosa, en el precioso nombre de Jesús. Amén.